Una noche cualquiera, mientras caminaba por una calle oscura, el destino nos puso frente a un encuentro inesperado. Entre las sombras, un gato callejero apareció a la vista, pero algo en su postura era inquietante. Sus extremidades anteriores estaban estiradas hacia arriba de una manera poco natural, casi como si estuviera tratando de pedir ayuda sin palabras. El primer instinto fue acercarme rápidamente para evaluar su situación. Sin embargo, al percibir mi proximidad, el gato reaccionó de forma instintiva y se escapó con una agilidad que desmentía su aparente fragilidad. La oscuridad de la noche lo envolvió en un instante, y el pequeño felino desapareció sin dejar rastro. Inquieto por su estado y decidido a ayudarlo, pasé horas buscando en cada rincón cercano. Me agaché, llamé suavemente y examiné los escondites más improbables, pero no había señales de él. La frustración comenzaba a pesar, pero mi determinación seguía intacta. No podía abandonar la búsqueda, sabiendo que ese gato necesitaba ayuda urgente. Finalmente, tras una larga y exhaustiva noche, la fortuna volvió a sonreír. Logré encontrarlo de nuevo, acurrucado en un rincón oscuro y silencioso. Parecía agotado y asustado, pero esta vez no tuve intención de dejar que escapara. Con paciencia y cuidado, intenté acercarme lo suficiente para asegurarme de que no se sintiera amenazado. El gato, aunque reacio, permitió que me aproximara un poco más. Fue en ese momento cuando comprendí que este no era un encuentro casual. Algo en sus ojos reflejaba una historia de dolor y resistencia. A pesar de su miedo, había una chispa de esperanza que me impulsó a continuar, dispuesto a enfrentar cualquier desafío para brindarle la ayuda que tanto necesitaba. Después de encontrar al gato por segunda vez, la tarea más delicada era atraparlo sin asustarlo más. Estaba claro que había sufrido, y su reacción era pura supervivencia. Resistía ferozmente cualquier intento de acercamiento. Sus ojos reflejaban miedo y desconfianza, pero también un rastro de agotamiento que me permitió acercarme con calma. Con movimientos lentos y suaves, logré tomarlo entre mis brazos. Su pequeño cuerpo temblaba y sus maullidos eran un grito de angustia. Para consolarlo, le hablé en voz baja, buscando transmitirle la seguridad de que no corría peligro. A pesar de sus intentos por liberarse, el cansancio parecía haberle ganado, y poco a poco dejó de forcejear. Al examinarlo más de cerca, descubrí algo alarmante. Sus extremidades anteriores no se movían de manera normal. Estaban completamente estiradas y rígidas, incapaces de doblarse. Intenté que se relajara ofreciéndole algo de comida, pero estaba demasiado asustado para comer. Había algo profundamente anormal en su postura, y me quedó claro que debía haber sufrido algún tipo de lesión o maltrato. A pesar de su estado, tenía algo especial, una fuerza interior que lo mantenía luchando. Mientras lo llevaba a casa, comencé a planear sus cuidados inmediatos. Su estado físico era preocupante, pero aún más alarmante era la posible historia detrás de sus heridas. Aunque no podía saberlo con certeza, los indicios apuntaban a que este pequeño gato había pasado por mucho más de lo que cualquier ser vivo debería soportar. Esa noche, le preparé un lugar cálido y seguro donde pudiera descansar. También coloqué comida y leche en polvo cerca de él, esperando que, con el tiempo, pudiera confiar lo suficiente como para comer. Mientras lo observaba desde una distancia prudente, me prometí hacer todo lo posible para ayudarlo a sanar, tanto física como emocionalmente. Era solo el comienzo de una larga travesía. Pero lo que más necesitaba ahora era paciencia, amor y un poco de esperanza. De regreso a casa, preparé un espacio tranquilo y acogedor para el gato. Utilicé una caja amplia con mantas suaves para que se sintiera protegido, colocándola en un rincón alejado del ruido. Sabía que después de todo lo que había vivido, necesitaba un lugar donde pudiera empezar a relajarse sin sentir miedo. Intenté ofrecerle algo de comida. Le preparé leche en polvo tibia, además de colocar cerca una pequeña porción de comida enlatada para gatos. Sin embargo, permanecía inmóvil, mirando a su alrededor con ojos desconfiados. No tocó la comida esa noche, pero me mantuve cerca, observándolo desde una distancia prudente para que no se sintiera intimidado. Mientras descansaba, tuve tiempo para examinarlo con más detalle.
Las cicatrices en su pequeño cuerpo eran evidentes, especialmente en su espalda. Algunas parecían quemaduras antiguas, como si hubieran sido causadas por colillas de cigarrillos. Las extremidades anteriores seguían completamente rígidas, incapaces de doblarse. Intentaba caminar, pero su movimiento era torpe, como si sus patas le dolieran con cada intento de moverse. Durante esas primeras horas, lo más importante era ganarme su confianza. No quise forzarlo a interactuar, pero sí dejé que me viera y escuchara mi voz, hablándole con calma. Poco a poco, parecía menos tenso, aunque su mirada seguía cargada de cautela. A la mañana siguiente, me desperté con una pequeña señal de progreso. La comida enlatada había desaparecido, aunque no comió en mi presencia. Saber que tenía apetito me llenó de alivio. Era un indicio de que, a pesar de su situación, tenía la voluntad de seguir adelante. Con el paso de los días, continué cuidándolo con paciencia. Le ofrecí alimentos variados para estimular su apetito, asegurándome de que siempre tuviera agua limpia a su disposición. Aunque todavía evitaba el contacto directo, comenzó a aceptar mi presencia. A veces me observaba desde su refugio, y en sus ojos se podía notar algo nuevo, una ligera curiosidad, quizás una chispa de confianza naciente. Sabía que su recuperación sería un camino largo, pero esos pequeños avances me daban esperanza. Cada comida que aceptaba, cada mirada menos desconfiada era un paso hacia una vida mejor para este valiente gatito. El momento de llevar al pequeño al veterinario llegó rápidamente. Había logrado estabilizarse un poco en casa, pero sus patas seguían rígidas y cada movimiento parecía un esfuerzo enorme. Lo coloqué con cuidado en una pequeña caja de transporte, tratando de transmitirle calma con palabras suaves. Aunque seguía desconfiado, esta vez no resistió demasiado. Parecía entender que no estaba solo en esta lucha. La sala de espera de veterinario estaba llena de otros animales y personas. Mientras esperábamos, el gato permanecía en silencio, con sus grandes ojos observándolo todo desde la seguridad de su refugio improvisado. Cuando llegó nuestro turno, el veterinario lo tomó con delicadeza, evaluando cada rincón de su pequeño cuerpo. Las primeras observaciones confirmaron lo que temía. Las extremidades delanteras estaban en un estado alarmante. No podían doblarse ni ejercer fuerza, y los músculos se sentían débiles, casi inactivos. Las cicatrices en su espalda contaban otra parte de la historia, una mucho más oscura. El veterinario sospechaba que esas marcas eran el resultado de quemaduras provocadas deliberadamente. Fue un golpe difícil de procesar. Luego vino la peor noticia. Las patas delanteras no estaban rígidas por una simple lesión. Según el veterinario, habían sido rotas intencionadamente en algún momento, y al no recibir atención, los huesos sanaron mal. Esto había causado una deformidad permanente, agravada por el tiempo que pasó sin tratamiento. Los músculos estaban atrofiados y parte de ellos se habían vuelto fibróticos, endurecidos como si fueran cables en lugar de tejido vivo. El diagnóstico no era alentador. La recuperación completa sería casi imposible. Las heridas habían tardado demasiado en sanar de manera incorrecta, y cualquier cirugía ahora implicaba riesgos significativos y un daño secundario considerable. La opción más viable era comenzar con un tratamiento conservador, sesiones de rehabilitación, masajes y ejercicios suaves para intentar devolver algo de funcionalidad a las extremidades. Mientras escuchaba todo esto, sentía una mezcla de emociones: tristeza por el sufrimiento que había soportado este pequeño ser y determinación por hacer todo lo que estuviera a mi alcance para darle una segunda oportunidad. El veterinario terminó la consulta con un gesto tranquilizador, diciendo que, aunque sería un camino largo y desafiante, aún había esperanza. No se rinda con él, me dijo. Tiene espíritu, y eso es lo más importante. De regreso a casa, miré al gato en su caja de transporte. Había soportado tanto, y aún así, había algo en sus ojos que no se había apagado. Decidí en ese momento que haría todo lo posible para ayudarlo a recuperar algo que nunca debería haberse perdido: la posibilidad de vivir sin dolor y el derecho a ser feliz. El veterinario trazó un plan de tratamiento claro.
Aunque las extremidades de Fubao no podían recuperarse completamente, se podían hacer esfuerzos para mejorar su calidad de vida. El primer paso era aliviar la inflamación y fortalecer los músculos debilitados. Esto significaba un enfoque constante en masajes, ejercicios suaves y cuidados diarios que, aunque laboriosos, eran esenciales para su recuperación. De regreso en casa, comencé con las sesiones de masaje. Con movimientos lentos y delicados, trabajaba sobre sus patas delanteras, tratando de estimular los músculos que habían quedado atrofiados. Al principio, Fubao reaccionaba con incomodidad. Sus pequeñas patas se retraían instintivamente, y su mirada reflejaba un pasado lleno de dolor. Pero con el tiempo, se fue acostumbrando a mis manos y comenzó a tolerar el proceso. Cada día dedicaba al menos 20 minutos al masaje, aumentando un poco más el tiempo en la pata derecha, que era la más dañada. El veterinario también sugirió ejercicios de estiramiento para intentar corregir parcialmente las articulaciones. Aunque estos ejercicios eran limitados por el estado de sus huesos, cada movimiento era una victoria. Poco a poco, las extremidades comenzaron a mostrar pequeños signos de progreso, un ligero doblado, un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para alimentar la esperanza. Además, incorporé una dieta especialmente pensada para apoyar su recuperación. Fubao tenía ahora acceso a leche en polvo fortificada, comida enlatada rica en proteínas y algunos suplementos que el veterinario recomendó para fortalecer sus huesos y tejidos. Al principio, comía con cautela, pero pronto su apetito aumentó, y verlo disfrutar de sus comidas se convirtió en un pequeño motivo de alegría diaria. El plan también incluía visitas periódicas al hospital veterinario para monitorear su progreso. En una de estas visitas, el médico sugirió llevarlo a un hospital más avanzado en Beijing, donde especialistas podrían evaluar si algún tipo de intervención más compleja sería posible. Aunque implicaba un largo viaje, la idea de darle la mejor oportunidad posible hizo que tomara la decisión sin dudarlo. Mientras tanto, la rutina diaria de rehabilitación continuaba. Las mejoras eran lentas, pero reales. Fubao empezó a aceptar los cuidados con más confianza, dejando de resistirse y, en ocasiones, incluso ronroneando durante los masajes. Los pequeños avances, como el hecho de mover ligeramente una pata o apoyar tímidamente las extremidades delanteras, eran momentos de celebración. El camino era largo y no estaba exento de dificultades, pero Fubao demostraba cada día que tenía una resiliencia extraordinaria. Aunque sus patas nunca volvieran a ser como antes, el amor y la dedicación que ahora recibía eran el motor que nos impulsaba a seguir adelante. Este no era solo un plan de tratamiento, era una nueva oportunidad para demostrar que, con paciencia y cuidado, las segundas oportunidades son posibles. La vida cotidiana con Fubao durante su recuperación se convirtió en una mezcla de desafíos, ternura y pequeños triunfos. Cada día comenzaba con una rutina cuidadosamente diseñada para ayudarlo a sentirse cómodo y avanzar en su proceso de rehabilitación. Su caja de transporte se había transformado en un rincón especial, lleno de mantas suaves, donde pasaba gran parte del tiempo descansando y observando el mundo que lo rodeaba. Por las mañanas, comenzábamos con una sesión de masajes. Fubao había llegado a tolerarlos, incluso disfrutarlos, ronroneando de vez en cuando los movimientos eran especialmente suaves. A menudo lo miraba con una mezcla de asombro y ternura, viendo cómo su desconfianza inicial se transformaba en algo parecido a la aceptación. A medida que avanzaban los días, sus patas delanteras empezaron a mostrar señales de progreso, el ángulo de extensión mejoraba, y aunque seguía sin poder ejercer fuerza, podía moverlas ligeramente. El veterinario sugirió incorporar ejercicios de estiramiento estático en su rutina. Era un trabajo lento y delicado, pero Fubao, con su paciencia característica, cooperaba la mayor parte del tiempo. Sin embargo, a veces se resistía, especialmente cuando prefería tomar una siesta al sol. En esos momentos, su testarudez me hacía reír. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo un gato con su propia personalidad. Para alegrar sus días, decidí presentarle un nuevo compañero, un pequeño gato negro que adopté temporalmente. Desde el principio,
El nuevo gatito mostró ser un verdadero alborotador. Saltaba por todas partes. Intentaba jugar con Fubao y lo seguía constantemente. Fubao, en su calma característica, observaba con algo de resignación, como un padre agotado que lidia con un niño inquieto. A veces parecía pedir ayuda con la mirada, como diciendo, ¿por qué me hiciste esto? Sin embargo, su relación con el pequeño alborotador terminó siendo positiva. La compañía lo motivaba a moverse más y a interactuar, aunque fuera para intentar alejar al intruso. Las tardes estaban reservadas para el descanso y la alimentación. Preparaba leche en polvo tibia y comida enlatada que Fubao esperaba con ansias. Su apetito era una señal alentadora. Cada bocado representaba un paso hacia la recuperación. Después de comer, se tumbaba bajo un rayo de sol, disfrutando del calor con los ojos entrecerrados. Era su momento de paz, y el mío también. A medida que pasaban los días, las señales de recuperación empezaron a ser más evidentes. Aunque sus patas delanteras seguían rígidas, su actitud cambió. Se le veía más relajado, más confiado. Incluso intentó jugar con una pequeña pelota que le había dado, empujándola torpemente con la nariz o las patas traseras. Las noches terminaban con una última sesión de masajes y caricias. A veces, mientras trabajaba con sus patas, Fubao me miraba directamente, y en esos momentos sentía que entendía lo que estaba haciendo por él. Aunque no podía hablar, sus ojos decían mucho: gratitud, confianza y quizás un destello de esperanza. La vida con Fubao durante su recuperación no era fácil, pero estaba llena de momentos que me recordaban por qué valía la pena todo el esfuerzo. Cada pequeño progreso, cada ronroneo y cada mirada de sus grandes ojos eran un recordatorio de que el amor y la paciencia pueden transformar incluso las historias más dolorosas en capítulos llenos de esperanza. El viaje a Beijing marcó un nuevo capítulo en la historia de Fubao. Después de semanas de cuidados y rehabilitación en casa, el veterinario local sugirió consultar con especialistas en un hospital avanzado. Las posibilidades de mejorar su condición eran limitadas, pero cualquier esperanza, por pequeña que fuera, merecía el esfuerzo. Preparé todo cuidadosamente para el viaje. Su caja de transporte estaba forrada con mantas suaves, y llevé suficiente comida, leche en polvo y agua para mantenerlo cómodo durante el trayecto. Fubao, aunque aún reservado, parecía haber aceptado mi compañía y permanecía tranquilo mientras lo colocaba con delicadeza en su pequeño refugio portátil. El viaje fue largo, pero Fubao lo soportó con sorprendente calma. Miraba por las rejillas de su caja, sus ojos reflejando curiosidad por el movimiento y los sonidos del entorno. En algún momento, sus parpadeos lentos me hicieron sentir que, de alguna manera, entendía que esto era por su bien. Al llegar al hospital en Beijing, me impresionó la profesionalidad del lugar. Los especialistas recibieron a Fubao con cuidado, evaluándolo con detenimiento. Era la primera vez que lo veía interactuar con otras personas sin resistirse tanto, como si supiera que estaba en buenas manos. Durante los primeros exámenes, los médicos se sorprendieron por la gravedad de sus lesiones. Las cicatrices, las deformidades en sus patas y la atrofia muscular eran evidencia de un pasado doloroso. Los especialistas analizaron cada detalle, realizaron radiografías, evaluaron los tejidos musculares y revisaron sus articulaciones. Las noticias fueron mixtas. Si bien las patas delanteras estaban gravemente dañadas y las posibilidades de recuperación total eran bajas, el equipo encontró indicios de que podría haber mejoras significativas con un tratamiento adecuado. Se optó por un enfoque conservador que incluía terapia física intensiva, ejercicios específicos para fortalecer los músculos y técnicas para reducir el dolor. En un momento del diagnóstico, el médico me miró y dijo: Fubao es un gato increíblemente fuerte. Su espíritu de lucha es algo que no vemos todos los días. Aunque el camino será largo, no debemos perder la esperanza. Al salir del hospital ese día, con un plan claro y renovadas esperanzas, llevé a Fubao a descansar. Lo vi relajarse en su caja, con los ojos cerrados mientras ronroneaba suavemente. Era como si el simple hecho de haber llegado a este punto le hubiera dado algo de alivio. El viaje a Beijing no solo marcó un paso crucial en su tratamiento,
sino también un recordatorio de la resiliencia de Fubao. A pesar de todo lo que había pasado, seguía adelante, enseñándome que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Desde ese momento, su recuperación no era solo suya, era nuestra, un compromiso mutuo de no rendirnos, sin importar lo difícil que pudiera ser el camino por delante. Los avances en la recuperación de Fubao comenzaron como pequeños destellos de esperanza, casi imperceptibles, pero cada uno de ellos marcaba un paso hacia adelante en su transformación. La rutina diaria de masajes, estiramientos y ejercicios especializados pronto empezó a mostrar resultados, y aunque eran lentos, cada progreso llenaba de alegría tanto a los rescatistas como a él mismo. Al principio, las señales eran sutiles. Una ligera flexión en sus patas delanteras, que antes estaban rígidas como ramas secas, fue el primer indicio de que algo estaba cambiando. Fubao intentaba moverlas más, como si poco a poco recordara lo que significaba usar esas extremidades. Aunque sus músculos seguían débiles, cada esfuerzo era una pequeña victoria que celebrábamos con caricias y palabras de ánimo. Con el tiempo, su carácter también comenzó a transformarse. Aquella mirada desconfiada que tenía al inicio dio paso a una expresión más relajada, incluso curiosa. Su confianza en los humanos creció y empezó a buscar más interacción, dejando atrás las sombras de su pasado. Hubo momentos especiales, como el día que decidió empujar una pequeña pelota con su nariz, o cuando se acercó tímidamente para pedir caricias. Su ronroneo se convirtió en una melodía constante que acompañaba sus días de recuperación. En una de las visitas al hospital, los médicos se sorprendieron al notar cuánto había progresado. Aunque sus patas delanteras todavía no podían ejercer fuerza, ahora eran capaces de moverse con más libertad. La inflamación que una vez dificultaba su movilidad había disminuido significativamente, y los ejercicios diarios estaban ayudando a prevenir que los músculos restantes se deterioraran aún más. Los especialistas empezaron a considerar nuevas opciones para mejorar su calidad de vida, desde técnicas avanzadas de fisioterapia hasta la posibilidad de apoyos ortopédicos. Un momento particularmente conmovedor fue cuando Fubao intentó saltar por primera vez. Aunque el intento fue torpe y terminó con una caída suave, verlo reunir el coraje para intentarlo llenó el ambiente de una energía positiva. Era un recordatorio de que, aunque su recuperación sería un camino largo, Fubao nunca dejaba de esforzarse por avanzar. Los días también trajeron pequeños placeres para él. Las sesiones de masaje se convirtieron en su momento favorito, donde se relajaba completamente, dejando que sus patas fueran manipuladas con cuidado. El sol de la mañana se convirtió en su refugio, donde podía descansar plácidamente después de cada ejercicio. Y aunque sus movimientos eran limitados, había algo en su actitud que reflejaba gratitud y ganas de vivir. Fubao ya no era el gato roto y temeroso que había encontrado al inicio. Su progreso no solo se medía en movimientos o flexiones de sus patas, sino en la luz que ahora brillaba en sus ojos. Cada pequeño avance, cada ronroneo, cada intento de jugar eran pruebas de que el amor, la paciencia y la dedicación tienen el poder de sanar más allá de lo físico. Fubao estaba recuperando algo más que movilidad. Estaba redescubriendo la alegría de vivir. El camino hacia la recuperación de Fubao estuvo lleno de desafíos que, en más de una ocasión, pusieron a prueba nuestra determinación. Cada día era un recordatorio de que su lucha no solo era física, sino también emocional, y que su historia estaba marcada por cicatrices profundas que llevaban tiempo sanar. Uno de los mayores retos fue lidiar con las limitaciones de sus patas delanteras. Aunque había logrado algunos avances, la rigidez seguía siendo un obstáculo. Cada sesión de masajes y ejercicios estiraba los límites de su cuerpo, pero también requería una paciencia infinita. Había días en los que Fubao simplemente no quería cooperar. Prefería acurrucarse en su rincón favorito y observar el mundo desde la distancia, como si necesitara un descanso de su propio proceso. Otro desafío importante era la incertidumbre. Los médicos habían dejado claro que la recuperación total era improbable y que cualquier progreso sería lento. Esta realidad pesaba sobre mí, pero nunca lo dejé ver. Cada pequeño avance, por mínimo que fuera, se convertía en una celebración, una chispa de esperanza que iluminaba los momentos más oscuros.
Sin embargo, no todo era difícil. La esperanza se mantenía viva en los momentos más simples. Fubao, a pesar de todo, seguía demostrando que tenía un espíritu indomable. Hubo un día en particular que se quedó grabado en mi memoria. Lo llevé al sol después de una sesión de ejercicios y, por primera vez, intentó pararse apoyándose tímidamente en sus patas delanteras. Aunque fue solo un segundo antes de caer de nuevo, la determinación en su mirada era suficiente para llenar el corazón de fuerza renovada. La introducción de un pequeño compañero, el travieso gato negro, también trajo desafíos inesperados. Al principio, Fubao parecía desinteresado, incluso molesto por la energía inagotable del recién llegado. Pero con el tiempo, su presencia se convirtió en un estímulo para moverse más, jugar y, en cierto sentido, redescubrir lo que era ser un gato. El apoyo de los veterinarios y las visitas al hospital también fueron pilares importantes en este camino. Cada chequeo traía noticias mixtas, a veces alentadoras, a veces recordatorios de las dificultades. Pero siempre había una constante, la afirmación de que no debíamos rendirnos. Mientras haya amor y cuidado, siempre habrá una posibilidad, me decían, y esas palabras se convirtieron en mi mantra. A medida que pasaban los días, quedó claro que el viaje no era solo sobre la recuperación física de Fubao, sino sobre aprender a aceptar sus limitaciones y construir una vida feliz a pesar de ellas. Los desafíos nos enseñaron la importancia de la paciencia, la resiliencia y el valor de no rendirse. La esperanza, aunque frágil, era como una llama que nunca se apagaba, alimentada por cada pequeño avance y por el inquebrantable espíritu de Fubao. Este camino no estaba exento de obstáculos, pero cada paso, por pequeño que fuera, nos acercaba más al objetivo. Y en ese proceso, tanto Fubao como yo aprendimos que, aunque el dolor forma parte de la vida, el amor y la esperanza siempre tienen el poder de transformar incluso las historias más difíciles. La etapa final del tratamiento de Fubao marcó un momento clave, tanto para su recuperación física como para su adaptación emocional a una vida diferente. Después de meses de cuidados, ejercicios y visitas al veterinario, habíamos llegado a un punto en el que los progresos eran evidentes, pero también se vislumbraban los límites de lo que se podía lograr. A pesar de ello, el espíritu resiliente de Fubao seguía brillando, recordándonos que, aunque su camino había sido difícil, aún quedaba mucho por delante. Las últimas evaluaciones en el hospital confirmaron que sus patas delanteras no recuperarían completamente la movilidad. Los daños habían sido demasiado graves, y aunque había avanzado considerablemente, aún necesitaba apoyo para realizar ciertas actividades. Los especialistas recomendaron continuar con los ejercicios de rehabilitación para mantener la flexibilidad y prevenir la pérdida de los avances obtenidos. También sugerían el uso de una pequeña silla de ruedas, que podría ayudarlo a desplazarse más libremente. Al principio, la idea de la silla de ruedas parecía extraña para Fubao. Cuando la probó por primera vez, se mostró reacio, caminando con movimientos torpes e inseguros. Pero con el tiempo, y con un poco de paciencia, comenzó a acostumbrarse a esta nueva herramienta. Aunque no era su forma natural de moverse, la silla le dio una nueva independencia y lo animó a explorar su entorno con mayor confianza. El cuidado diario seguía siendo una prioridad. Los masajes y estiramientos formaban parte de su rutina, y ahora eran más importantes que nunca para evitar que sus músculos se atrofiaran nuevamente. Sus patas delanteras, aunque aún rígidas, mostraban pequeñas mejoras, como la capacidad de doblarse ligeramente en momentos específicos. Cada pequeño avance se celebraba como un triunfo, porque cada paso representaba la fuerza de su espíritu. A nivel emocional, Fubao había cambiado por completo. Ya no era el gato desconfiado y temeroso que conocía al principio. Ahora, buscaba activamente el contacto humano, ronroneando con gusto mientras recibía caricias. Se había adaptado por completo a la vida en familia, mostrando una curiosidad renovada por todo lo que lo rodeaba. Incluso el pequeño gato negro, que inicialmente parecía ser una fuente de estrés, se había convertido en su compañero inseparable. Mirando hacia el futuro, los veterinarios y yo sabíamos que la recuperación de Fubao no era solo cuestión de tiempo,
sino de continuar brindándole amor y cuidado constante. Aunque probablemente nunca volvería a caminar como antes, su calidad de vida había mejorado significativamente, y su capacidad para adaptarse y encontrar alegría en las cosas pequeñas era inspiradora. Fubao ahora tenía un futuro lleno de posibilidades. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuán limitado pudiera ser su progreso físico, porque lo más importante era que ya no estaba solo. Su vida, antes marcada por el abandono y el dolor, se había transformado en una llena de cuidado, amor y esperanza. Y aunque aún quedaban desafíos por superar, una cosa era segura: el amor y la paciencia que habían marcado su recuperación continuarían guiándolo hacia un futuro mejor. Porque, al final, Fubao nos enseñó a todos que las segundas oportunidades son un regalo invaluable, y que incluso las historias más difíciles pueden tener un final lleno de felicidad y luz. El viaje de Fubao no fue fácil. Desde el primer encuentro en la calle hasta la etapa final de su recuperación, cada día estuvo marcado por desafíos, dudas y pequeños milagros. Su historia es la prueba de que el amor y la esperanza pueden transformar incluso las vidas más rotas, devolviendo la dignidad y la felicidad a quienes han sufrido. Cuando lo encontré por primera vez, Fubao era un reflejo del abandono y la crueldad del mundo. Su cuerpo herido y sus ojos llenos de miedo contaban una historia de dolor que nadie debería vivir. Pero incluso en ese estado, había algo en él, una chispa que se negaba a apagarse. Y esa chispa fue suficiente para comenzar su camino hacia la sanación. A lo largo de su recuperación, Fubao mostró una fortaleza increíble. Aprendió a confiar nuevamente, a disfrutar de la compañía humana y a encontrar alegría en las cosas simples. Cada pequeño avance, desde mover sus patas delanteras hasta aceptar caricias sin miedo, fue un testimonio de su capacidad de resiliencia. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuántas veces cayera, siempre encontraba la manera de seguir adelante. Pero su historia no solo es sobre él. Es sobre el poder de la compasión, sobre la importancia de no dar la espalda a quienes más lo necesitan. Fubao no habría sobrevivido sin el apoyo de quienes creyeron en él, de quienes no se rindieron incluso cuando el camino parecía imposible. Y eso es lo que hace que su historia sea tan especial. Nos recuerda que un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. Hoy, Fubao sigue adelante con su vida, adaptándose a su nueva realidad. Tal vez nunca corra como otros gatos, tal vez siempre necesite un poco de ayuda, pero eso no define su felicidad. Lo que realmente importa es que ahora es un gato amado, seguro y lleno de vida. Su historia es un recordatorio de que el amor es la mejor medicina y que la esperanza nunca se pierde mientras haya alguien dispuesto a luchar. Porque, al final, no se trata solo de salvar vidas, sino de darles un nuevo significado. Y en el corazón de Fubao, esa nueva oportunidad brilla con la luz de un futuro lleno de cariño y felicidad.